Hoy quería hablar el tema, ¿qué pide el Padre Dios? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos pide el Padre Celestial aquí en su palabra? Y escogí San Juan 17 a partir del verso 15, ¿no? Quería hablar 4 puntos con respecto a lo que el Padre Dios nos pide. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? Aquellos que somos padres sabemos que nos trae mucha satisfacción, mucha alegría, mucha paz, mucho orgullo santo cuando nuestros hijos nos obedecen, cuando nuestros hijos son respetuosos. Y creo que también sucede, ¿no?, con nuestro Padre Celestial, cuando le obedecemos, andamos en sus caminos. Él también se regocija, ¿no?, al vernos a nosotros que andamos por la buena senda. Y aquí podemos encontrar 4 puntos en San Juan capítulo 17. En el verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Bueno, lo primero que encontramos aquí que resalta, ¿no?, acerca de esta oración de Jesús, tan importante porque era el último momento antes de morir, ¿no?, en la cruz. Ustedes saben que las últimas palabras de un padre antes de morir son muy importantes, ¿no? Allí llama a sus hijos, a sus hijas y les dice: mirá, aquí, allá, habla unos minutos con cada uno, y seguramente nunca van a olvidarse sus hijos de esas últimas palabras que le dio su padre, ya que tienen que ser muy importantes porque son las últimas que dará precisamente allí en su vida. Y aquí vemos a Jesús, ¿no? Jesús también, la Biblia nos enseña por medio del profeta Isaías que Él es el príncipe de paz y también es Padre eterno. Él es consejero, Dios con nosotros, y dice que es Padre eterno. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto también al Padre. El Padre y yo, dice Jesús, uno somos. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que Jesús, como un Padre amoroso, empieza a orar, ¿no? Anhelando lo mejor para los discípulos que dejaba, pero después dice: pero no solo por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Y ahí entramos nosotros. Así que esta palabra también, de una manera futurista, Jesús oró por cada uno de nosotros. Y lo primero que nos pide el Señor que hagamos como hijos suyos, que estemos en unidad, que podamos ser realmente unos, dice, perfectos en la unidad, para que el mundo, dice, pueda creer que tú me enviaste. Una unidad entre los hermanos. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Sí, tenemos que estar unidos. Aparte, la Biblia nos enseña que cuando nos ponemos de acuerdo en la oración, el Señor nos escucha. Si tan solo 2 o 3, ¿no?, se pusieran de acuerdo para cualquier cosa que le pidamos a Él, sería hecho por nuestro Padre Celestial. Así que la oración allí en unidad tiene mucho poder. Y es precisamente lo que nos pide, ¿no?, el Señor Jesús, que podamos ser uno, andar precisamente en unidad entre los hermanos. Hay veces que no tratamos de la misma manera quizás a todos los hermanos. Quizás te juntás más con un grupo que con otro. Bueno,
La iglesia, al ir creciendo, quizás es un poco imposible poder compartir con todos, pero sí tener ese corazón abierto para cada uno de los congregantes, para cada uno de los hijos y de las hijas del Señor. No debería haber entre nosotros el pensamiento de decir, no, yo cerca de este hermano no me voy a sentar, o decir, bueno, aquel hermano es esto, el otro hermano es lo otro, el pastor aquello, el líder esto. ¿A qué padre le gusta que hablen mal de su hijo? ¿A vos como papá te gusta que hablen mal de tu hijo? ¿Y vos crees que a Dios le agrada cuando nos escucha hablar mal de uno de sus hijos? Podrá tener errores, podrá tener debilidades, podrá tener fallas. Pero ¿cuántas veces olvidamos que es un hijo de Dios y que Dios le ama profundamente? Entonces Dios nos pide que podamos realmente ser uno, de hecho y de palabra, y de poder tener eso en nuestro corazón, y que la gente del mundo al vernos en esa unidad va a creer. Siguió orando Jesús y dijo que sean perfectos en la unidad. Bueno, el Señor nos va perfeccionando cada día. Debemos ir mejorando al correr los meses, los años en la unidad, hasta ser perfectos, dice aquí la palabra de Dios. Y si aprendemos a estar en unidad o se ve esa unidad entre nosotros, lo mismo o mucho más debería suceder en nuestro hogar. Debería haber unidad en el matrimonio, debería haber unidad en los miembros de la familia, los que viven en tu casa, para poder tirar todos para adelante. No podemos estar bien aquí, podemos estar bien aquí con todos los hermanos en unidad, porque a veces hay lindos hermanos que se manejan así, pero después están peleados o separados en sus matrimonios, la relación con sus hijos está rota, aún están peleados con su padre, con su suegro, con su suegra. A Dios no le agrada eso. Dios ama la unidad. Si hay que perdonar, perdona. Si hay que pedir perdón, pedí perdón. Pero de lo que a vos te corresponde, busca estar perfecto en la unidad. Y si hay cosas que vos sabés que están mal, ora a Dios, que el Señor se encargará. Y vos tendrás paz. Algo que te quita la paz, el Señor nos dice a todos, es querer hacer justicia nosotros, ¿no? Querer resolverlo nosotros. Y en la justicia del hombre no mora precisamente la misericordia de Dios. Siempre miramos de una manera como juzgando, ¿no? Pero Dios mira con misericordia. Entonces nuestro juicio a veces puede ser errado. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Porque mientras nosotros quizás le juzgamos, ese hijo de Dios, tu hermano o tu hermana, está arrepintiéndose delante de Dios y vuelve a estar en comunión con Dios. Por lo tanto, seamos perfectos en esa unidad y cuanto más en nuestra casa. Si hay ira, enojos, contiendas, tomémonos un día de ayuno y si sigue el asunto, 2 días de ayuno. El ayuno es el que nos va a ayudar a que esas cadenas en nuestro interior se rompan, porque el problema no está afuera, el problema está dentro, de falta de paciencia, de darle lugar a la ira, al enojo, a los gritos. Un pastor que tenía decía, bueno, cuando las cosas no están saliendo, tómate unos días de ayuno y vas a ver cómo el Señor va resolviendo todo el tema, primeramente dentro de tu corazón y después también por fuera. Sean perfectos en unidad, nos pide el Señor, así como el Padre es perfecto en unidad con el Hijo y el Hijo es perfecto en unidad con el Padre. Eso es lo que nos está pidiendo Dios a través de su palabra. No podemos agradar a Dios estando peleados con los hermanos o estando peleados en nuestro hogar. Eso no es de Dios. Tenemos que arreglar esa situación y si estás bien en la iglesia y estamos en comunión, dice la Biblia, los unos con los otros y andamos en la luz,
la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno, ¿no? Cuando fallamos y le pedimos perdón y Dios nos ve que estamos en comunión con los hermanos y que buscamos andar en la luz, Él nos limpia y Él nos perdona. Segundo, en el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos pide que nos apartemos nosotros del mal. Dios no nos va a sacar del mundo. Dios no te va a sacar de ese trabajo donde quizás hay opresión, de la universidad donde estás, de la escuela, donde todo el sistema es contra Dios. Él te va a dejar ahí, pero Él te pide que te apartes del mal. Los que se convirtieron a Cristo, que no vuelvan con esas amistades otra vez, a los mismos pecados de antes, a las mismas charlas que no convienen. Sí predicarles el Evangelio del reino de Dios para que ellos también puedan conocer a Cristo, pero depende de nosotros apartarnos del mal, apartarnos de esos pecados, apartarnos de esos vicios, apartarnos de todo aquello que sabemos que no agrada a Dios. Dios no lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, apartarnos del mal. Ese tiene que ser precisamente nuestro deseo. ¿Acaso un padre no va a procurar apartarnos de esas amistades que nos hacen daño? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que nuestros padres nos decían, no te juntes con esta persona, no es una buena persona, te va a llevar por mal camino, ¿eh? Y nosotros por ahí desobedecíamos a nuestros padres y metíamos la pata. Yo me acuerdo, hoy le contaba a los hermanos que me juntaba, ¿no?, con personas más grandes, 3 o 4 años más grandes, me gustaba mucho la pesca, me gustaba mucho la caza en esos tiempos, ¿no? Y a mi mamá le decía, me voy acá a pescar, a cazar unos pajaritos. ¿A dónde? Acá, 4 o 5 cuadras, le decía. Y como los otros eran más grandes, no tenían problema con sus padres, también eran de familias allí un poco rotas, familias que los padres no estaban encima de los hijos y como que le dejaban hacer lo que querían. Y yo en vez de ir a 3 o 4 cuadras, me iba a la laguna de Lobos, a 100 kilómetros, ¿no? Y me metía en la laguna hasta acá, y había trampas, me acuerdo, para cazar animales, que a veces nosotros andábamos caminando por ahí, lleno de peligros, pero uno prefería esa desobediencia, esa aventura, y por la misericordia del Señor, Él nos libró. Pero yo desobedecía, le mentía a mi mamá. Una vuelta llegué a las 3 de la mañana, con 11, 12 años, y claro, mi mamá se quería comer a los otros más grandes, ¿no?, porque ellos habían influenciado. Yo en ese tiempo no tenía conocimiento de apartarme del mal, pero mi mamá sí, y siempre trataba de influenciar para eso. Aquí en la casa de Dios pasa lo mismo. Una y otra vez Dios nos da la palabra para que nosotros nos apartemos de toda clase de mal, porque eso nos va a dañar precisamente la vida. Y uno fue duro, ¿no? Y hasta que no nos golpeó la vida fuerte, no cambiamos, ¿no? Hasta que en medio del dolor, ahí sí nos doblegamos y pudimos reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. No esperemos eso en la vida cristiana, sino seamos flexibles delante del Señor y lo que está mal, pidámosle la fuerza para poder apartarnos del mal. Él dice que ora por nosotros para guardarnos del mal, pero si nosotros nos metemos en el mal, ya la responsabilidad será nuestra. Él te dará la fuerza para poder apartarte del mal por medio del Espíritu Santo, para que nuestra vida no sea dañada. Dios sabe que somos débiles, que todavía estamos en un cuerpo de carne que es propensa a caer, pero Él también sabe que si le clamamos a Él, Él nos fortalecerá y podemos apartarnos del mal como Él también nos pide y a través de su misericordia Él nos ayudará. Tercero, en el verso 16 y 17 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios pide de sus hijos que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Ser santo es un estado, la santidad es un estado.
pero hay todo un proceso para llegar precisamente a la santidad, que es la santificación. Y la santificación se va logrando por medio de la palabra de Dios, cuando nosotros la vamos recibiendo y esa palabra nos va limpiando. Santifícalos, dice Jesús, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Agradezcamos de oír la palabra de Dios, de que la podemos leer, la palabra de Dios, porque eso nos va a ir limpiando y va a traer precisamente esa santidad a nuestra vida. El congregarnos, le damos la posibilidad al Señor que nos vaya santificando y que nos vaya purificando. Cuando dejamos de congregarnos y ya cuesta todo más y las impurezas se pegan a nuestra vida, a la suciedad del mundo y no tenemos la limpieza, así como su ropa la lleva allí al lavarropa, después que la usa, así también nosotros después de transitar por este mundo debemos congregarnos para que la palabra de Dios al oírla nos vaya limpiando y nos vaya santificando. Escudriñar las Escrituras, como dice Juan 5:39, porque son ellas las que nos hablan de Jesús y que a través de Él encontramos la vida eterna. Los salmos nos hablan de escuchar su palabra para poder ser limpiados y entendidos también en los tiempos. Y la palabra del Señor también nos habla que tenemos que compartir las buenas noticias con otras personas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. La voluntad del Señor también, lo que Él quiere de nosotros es que compartamos el Evangelio con otras personas que todavía no le conocen. Así que, queridos hermanos, podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que de Él recibiremos el poder para poder dar testimonio de Jesucristo e ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No tenemos que ir al mundo para parecernos como los del mundo. Tenemos que entender todos que ya no encajamos en el mundo. No te esfuerces en querer agradar a la gente del mundo. Eres una pieza que ya no encaja en el rompecabezas del mundo. Sí vas a encajar en el rompecabezas de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo. No te esfuerces por querer, agradar a la gente del mundo, porque nunca lo vas a hacer. Ellos siempre buscarán otras cosas y el rechazo, la crítica, el menosprecio, eso siempre estará vigente y Dios lo sabe. El mundo mismo, dijo Jesús, los va a aborrecer. Antes era tal el aborrecimiento, no había derechos humanos en ese tiempo, entonces los encarcelaban y los mataban. Ahora, como hay derechos humanos en el mundo, ya sería un gran problema si nos encarcelan y nos matan. Hay leyes que nos ayudan para que no suceda eso. Pero sí hay una hostilidad en todo el sistema del mundo, ¿no? Donde, como en tiempos antiguos, en ese sistema greco-romano, ¿no? de dioses falsos y de oposición al cristianismo, no podían hablar de Jesús, los encarcelaban y los mataban. Y ahora es como que el diablo espiritualmente quiere poner un bozal en nuestra boca para que nosotros no compartamos a Cristo. Hay una opresión, ¿no? de negar a Cristo, de estar callados por temor, por vergüenza, por X pensamiento. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar al Señor, porque lo que quiere el Padre es que compartamos precisamente el Evangelio. Así como me enviaste a mí, dice el Señor, ¿no? Así yo también los envío a ellos. El Señor dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros también tenemos que buscar y salvar en el nombre de Jesús lo que está perdido. Él es nuestro Padre y Él nos va a ayudar. Pero tenemos que entender esta gran verdad, que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. A veces los mensajes de los pastores o la conducta de los hermanos mientras van por la vida
es querer agradar a la persona pecadora y del mundo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías? No te conviertas vos a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a ti. Fuimos creados ahora como nueva criatura para que ellos se conviertan a nosotros. No fuimos creados en esta nueva naturaleza para que nosotros nos convirtamos a ellos. Y entonces, hermanos, les digo la verdad, la mayoría no nos va a seguir, porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición. Y de tanta gente que podemos hablar, un puñado va a aceptar a Cristo. Pero vale la pena, porque va a haber personas que sí van a aceptar a Jesucristo. Vos lo aceptaste a Jesucristo, pero ¿cuántos de tu familia lo aceptaron? ¿Cuántos de tus amigos lo aceptaron? ¿Cuántos de tus conocidos lo aceptaron? La mayoría no lo aceptó. Pero ¿cuántos dan gracias que vos lo pudiste aceptar? Y ese que nos habló no sabía si lo íbamos a aceptar o no, pero agradó al Padre, porque Él fue a sembrar la buena semilla. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, llenas, dice, sus gavillas, porque llegará un día que ese uno, dos, cada tanto otro y otro, al final de nuestra vida, será un gran número de personas que han conocido al Señor. Y eso precisamente es lo que quiere el Padre Celestial, que andemos en unidad, que nos apartemos de toda clase de mal, que nos santifiquemos, ¿no? Y que podamos compartir la palabra de Dios. Esto agrada al Padre Celestial. Vamos a tomarnos un autoexamen como iglesia. Usted se tomará el autoexamen personal, como padre también espiritual en esta tierra, de poder engendrar hijos e hijas para el reino de Dios. ¿Buscamos la unidad aquí en la iglesia? Tenemos una estructura con una de las columnas que es la comunión, de poder estar juntos y en armonía, sirviendo al Señor, y también todo lo que se viene en la congregación para poder unirnos cada vez más y poder compartir entre nosotros. Cada domingo, primer domingo del mes, en comunión tomamos la Santa Cena. Estamos también en comunión y en unidad en las familias. Aquí hay muy buenas familias. Seguramente hoy pasaron ese día en familia, sus hijos, sus nietos. A mí me tocó pasar de esa manera. Y eso es una gran bendición, queridos hermanos, que tenemos. Podemos servir juntos a Dios y estar en unidad. Y se proyecta esa visión en la iglesia de la comunión, de poder hacernos amigos entre nosotros, de que tus hijos, los hijos de tus hijos, que sus amigos sean los que están aquí en la congregación. Qué importante que los amigos de tu hijo y de tu hija estén en Cristo, estén en el Señor, porque si no los van a llevar por malos caminos, porque tienen otra naturaleza, tienen otro pensamiento. Por eso, hermanos queridos, debemos fomentar cada vez más esa unidad. Pero la iglesia trabaja cada día por esa unidad. Buscamos apartarnos del mal. ¿Busca esta congregación apartarse del mal? ¿Qué escuchamos? ¿Qué palabra escuchamos desde aquí, desde el púlpito? ¿Qué escuchamos? ¿Escuchamos exhortación para que Dios nos encamine? ¿Escuchamos corrección para que aquel que anda como una oveja descarriada o perdida o en pecado, y bueno, se le prenda la lamparita, se le haga un clic, tenga la revelación de que realmente tiene que cambiar de vida? ¿O nos tiramos flores todos los días acá y a nadie le importa tu vida que está por ahí llena de pecados? Al Señor y a esta congregación le interesa que nos apartemos del mal. Por eso a veces, hermanos, salimos quizás del lugar y por ahí decimos, yo esperaba una palabra de ánimo, de prosperidad, y Dios nos da una palabra de corrección, porque Él nos quiere apartar, hermanos, de todo mal. Es como Jesús, Él cuida las 99 ovejas, las deja, pero va a buscar la descarriada.
Y por ahí el mensaje no es todo para vos, que quizás estás bien, pero hay una ovejita que está perdida y el mensaje es de corrección justamente para esa oveja. Es como un papá, si, si tiene varios hijos, la atención va a estar en el que está enfermo, en el que tiene el problema. Para los otros ya van solo, pero este hay que ayudarlo en este momento. Y así también es el Señor. Por lo tanto, le damos gracias a Dios que Él nos ayuda a apartarnos del mal. La Iglesia busca la santificación. ¿Acaso en esta congregación toleramos el pecado? Cuando nos enteramos de pecados, bueno, decimos, bueno, hermano, total Dios es bueno, seguí así. O se le llama, se le aconseja, se le tiene paciencia, se le hace ver la situación, se le vuelve a hablar, se le vuelve a orar. Enseñamos acerca de la santificación. Creo que este año hemos hecho una semana con el tema exclusivo de la santificación, porque son las cosas que le agradan al Padre, que estemos en unidad, que nos apartemos del mal y que andemos en santificación. Y cuarto, esta iglesia enseña que hay que evangelizar, que hay que invitar a la gente, que hay que predicar de Cristo, que tenemos que ser luz y sal de la tierra. Bueno, tenemos una columna precisa de evangelización y muchísimos ministerios, creo que hay anotados en la columna de evangelización, no sé si 70, 80 hermanos que están evangelizando. Es una gran bendición. Por lo tanto, hermanos, los que son padres o también madres, ¿no? Miremos hacia adentro, ¿no?, de nuestro hogar, o también a nuestros hijos espirituales, si tenemos allí algunos hijos espirituales que le estamos enseñando la palabra, le estamos enseñando de la unidad, de apartarse del mal, de la santificación, de que ganemos más almas para Cristo, ¿no? Y entonces el Señor, queridos hermanos, nos bendecirá grandemente. Y para ir terminando, el último tema que quería, o como subtítulo, es ¿cómo tener hijos buenos en un mundo malo?, ¿no? ¿Cómo podrán salir buenos nuestros hijos en medio de un mundo tan malvado? ¿Ustedes creen que a Dios lo tomó por sorpresa todo esto? ¿Acaso no creen que en la oración de Jesús ella estaba viendo la persecución, la maldad que habría en este tiempo, el odio de las personas, los pecados, cómo se iba a agravar todo? Claro que el Señor lo vio, pero por eso Él nos ayuda en este tiempo a cada uno de nosotros. Y Él sabe de todas las tentaciones que tienen nuestros hijos en este tiempo. Antes era la televisión nada más, ¿no? Y los mensajes del púlpito eran cuidado con la televisión, que hay que callar. Ahora por internet es tremendo. La música que escuchan los adolescentes, los jóvenes. Antes me acuerdo que estaban los cassettes. ¿Cuántos son de la época de los cassettes? Hay varios viejos como yo acá. Y ahí, cuando yo me convertí, me acuerdo, no, ¿viste el mensaje subliminal? ¿Qué mensaje subliminal? Sí, vos das vuelta ahí el cassette y ahí le cantan al diablo. Y ahí nosotros, yo me acuerdo dando vuelta todo el cassette ahí, ¿no? Da vuelta, a ver si escuchamos la voz del diablo ahí, ¿no? Y ahora no tienen problema. Ahora te dicen adorar al diablo, acostate con este, acostate con el otro, la inmoralidad sexual, suicidate, matate, asesiná, drogate, de narcotráfico, de esto, del otro. Y ahí explícito y canta. Esas son las letras que escuchan lamentablemente los jóvenes y los adolescentes. El diablo ya sabe que le queda poco tiempo y tirando toda esa basura, y ahí están, los chicos con todo eso. ¿Tenés hijos? Está en la adolescencia. O es joven y está bajo tu techo. Y bueno, pregúntate, ¿qué es lo que está mirando mi hijo? No lo dejes solo en la habitación con la computadora y con el celular. Acércate, así como Dios se acerca a nosotros para que nos apartemos del mal. Porque habrá grandes consecuencias en todas esas desviaciones que están teniendo precisamente los hijos, y nosotros como padres tenemos que ayudarles a que puedan encontrar precisamente el camino. En Corintios 16:13 dice, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Como papás tenemos que estar velando.
no podemos adormecernos en este tiempo. No te dejes adormecer por tu hijo que te dice, no, estoy mirando Heidi. Ay, mi hijo mira Heidi todos los días a la 1 de la mañana y vos te vas a dormir tranquilo, ¿no? No, no te dejes adormecer, ¿no? Tenés que ser sabio, tenés que ser entendido. Es lo más precioso que te dejó Dios aquí, tus hijos, para que vos los formes. Vos sos el pastor de tus hijos, de tu casa. Nosotros acá le enseñamos en la escuela dominical 1 hora, 2 horas por semana, pero con vos está todos los días. Vos tenés que cumplir ese rol de padre. Instruye al niño en su camino que aún de viejo no se olvidará de él. Es la responsabilidad nuestra de padres de estar precisamente velando y de no adormecernos, preguntarnos, ¿no? ¿Con quién salen nuestros hijos? ¿Dónde van? ¿Qué ven en internet? ¿Con quién está de novio? ¿Cómo puede ser que de repente salen de la escuela dominical casi en la adolescencia y ya se ponen de novio? ¿Con quién se pone de novio? ¿Cómo es esa chica? ¿Cómo es ese chico? ¿Pertenecen al pueblo de Dios? No, pero es una buena chica, pero es del mundo, pero es buena. Le va a llevar por mal camino, van a pecar, y no porque sean malvados, es porque la esencia del pecado es esa. Y la paga de ese pecado es justamente la muerte. Y el diablo ahí atrapando a todos con su gran tela de araña. Pero él tiene terror que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque mayor, dice la Escritura, es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y a vos, papá y mamá, Dios te va a dar la victoria. El profeta Joel dice que tus hijos profetizarán, que tus hijos tendrán sueños y visiones. No importa si ahora está quizás perdido, si hay un padre, una madre que vele, que tiene fe, tus hijos no se perderán. Tus hijos serán siervos y siervas del Dios Altísimo. Amén. Velen, dice, padres, velen, estén firmes en la fe. Daniel era un jovencito y dice que él dispuso en su corazón no contaminarse con la comida real. Él lo dispuso en su corazón, una firmeza en la fe. Esto dice la palabra de Dios. Yo tengo que instruir a mis hijos en el camino de Dios. Nene, vení para la iglesia. No quiero. ¿Qué hago, pastor? No quiere. ¿Qué edad tiene el nene? 35 años. Chao. Ya se te fue de las manos, más vale. Si no quiere, que no quiera. ¿Qué vas a hacer? Pero si son chiquititos, adolescentes, viven con vos, y bueno, pasaron menores de 18 años, y bueno, todavía estás a tiempo. No que mi hijo decida. Si no decidís por tus hijos, ellos van a decidir mal. Porque ¿sabían quién decide? Decide el diablo por ellos. Vos le tenés que responder a tus hijos en la medida que te van preguntando. Por ahí tiene 7, 8 años la criatura, aunque ahora preguntan más temprano y te dice, ¿cómo es, mamá, que quedan embarazadas las mujeres? ¿Cómo quedan embarazadas, mamá? Ay, nene, sos chico para eso, no preguntes. Y no le respondés. Y entonces, ¿qué hace ese nene? A los 8, 9 años, lo va a aprender en la escuela o se lo va a enseñar un profesor medio raro o alguien que no tiene los valores cristianos y va a aprender mal. Entonces nosotros tenemos que ir instruyendo a nuestros hijos en las distintas áreas. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando pregunta. Si pregunta, ¿qué mejor que un padre para poder responderle? Nuestros padres, ¿qué hicieron? Y como que no, que aprendan solo, que ellos, bueno, ya van a aprender, ya van a crecer. ¿Y nosotros dónde aprendimos? Aprendimos en la calle. ¿Y cómo aprendimos? Aprendimos mal, porque ahí nos enseñó el mismo diablo. Es el que nos enseña todo lo malo. El no decidir por nuestros hijos, el diablo va a decidir por ellos y los va a contaminar. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo que velemos y que estemos firmes en nuestra fe. Si la palabra lo dice, me voy a poner firme. No, que no quiero ir, vamos a la iglesia y lo podés traer porque tenés autoridad sobre tus hijos. No, que no se quede en la escuela dominical. Y si se puede quedar en la escuela, ¿cómo no se puede quedar en la escuela? ¿Cómo no se puede quedar en la escuelita dominical un par de horas?
es firmeza, es ayudar a nuestros hijos a que decidan lo mejor en su vida. Somos nosotros los que tenemos la obligación de ir apartándolos del mal. Después ya entran a la adolescencia, ya hay más rebeldía, ya cuesta más. Y si entran a la juventud sin Cristo, y es como que se te van de las manos ya. Ya ahora es más difícil. Salvo que le pasen como a mí, que a los 20 años, ¡pa!, me pego un palo fuerte en la vida y bueno, no me queda más remedio, ¿no? Que o te suicidás o aceptar a Cristo. Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Que suceda en el mundo con la gente que no tiene a Cristo? Bueno, pero que nos suceda a nosotros, los hijos de Dios, que se nos pierdan nuestros hijos. Tenemos que reconocer nuestro error. Diga conmigo, mis hijos y mis nietos no se pueden perder. Si yo estoy en el camino del Señor, hermano, y tengo todas las herramientas que Dios me da, ¿cómo se van a perder nuestros hijos? El tema es no nos descuidemos nosotros. No nos descuidemos nosotros de andar en división, de andar en crítica, en chisme. Ahí ya no estamos al amparo de Dios. Cuidado con esas cosas, hermano. No buscando la unidad en el cuerpo de Cristo. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. No buscando la santidad de Dios, no apartándonos del mal. Entonces, no sirviendo a Dios. Entonces, bueno, miren, si no estás firme en la fe, si sos flojo en el camino del Señor, pregunto, ¿cómo serán nuestros hijos? Si vos no orás, no buscas a Dios, hay que ir a la iglesia, ahora, bueno, vamos a la iglesia, está bien, va. Y venís de mala gana, ¿cómo van a ser tus hijos? Si sos flojo en la fe, ¿cómo van a ser tus hijos? ¿A cuánto se le cortó la lengua? Flojos. Si sos tibio, tu hijo te está mirando, ¿cómo va a ser tu hijo? Tibio. Si sos indiferente a las cosas de Dios, ¿cómo va a ser tu hijo? Indiferente también a las cosas de Dios. Puede haber alguna excepción, pero la mayoría de tus hijos no se van a perder, van a ser encaminados en las cosas de Dios. Se lo conté también hace rato, ¿no? De ese padre que iba caminando, borracho, ¿no? Y le dice al hijo que lo seguía, no camines así, no camines así. 3 veces se lo dijo. Y a la 4ª vez dice, te dije que no camines así. Y le va a pegar. Y cuando le va a pegar, el hijo le dice, papi, yo simplemente estoy siguiendo tus pasos. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Si estás medio apartado van a estar tus hijos también. Por eso firmeza, hermanos, en la fe de nuestro Dios. No seamos flojos, porque después vienen lágrimas profundas cuando los hijos se apartan del Señor. Pero cuando tus hijos sirven al Señor, es una gran satisfacción para tu vida. Es lo que realmente vale la pena. ¿De qué me servirá si ganar el mundo entero? ¿De qué me servirá a mí, a vos, si ganamos el mundo entero, pero se nos pierden nuestros hijos? Hijos naturales e hijos espirituales. Que no se nos pierda ninguno, como a Jesús. De todos los que me diste no se me perdió ninguno, sino solamente el hijo de perdición. Y mirá que ahí había algunos que estaban llenos de orgullo, como Juan y Jacobo. A nosotros nos ponés, Señor, por favor, a la derechita o a la izquierda, vanagloriosos, ¿no? Pedro, yo no te voy a negar, te voy a confesar, y voy a dar la vida por vos. Y lo niega a Jesús, dice que no lo conoce, ¿no? No vayas a la cruz, Jesús. Y Jesús le dice, pero apartate de mí, Satanás. Gente que erraba, pero ¿se acuerdan lo que dijimos el miércoles? No es tanto lo que erramos, sino lo que dejamos de reconocer ese error y no nos dejamos cambiar por Cristo. Podemos tener muchos errores, pero dejémonos moldear por el Señor. Y el Señor nos va a ir transformando y el Señor nos va a ir cambiando. Pórtense, dice, varonilmente. Las últimas palabras que le dice David en 1 Reyes 2:1 a su hijo Salomón, esfuérzate, le dice. Pórtate varonilmente y esfuérzate. Como padres, tenemos que decir que no, hermanos, a nuestros hijos cuando erran ellos, cuando se equivocan, cuando van por mal camino. No.
Después de todo, Dios hace lo mismo con nosotros. O a ustedes Dios les da todo lo que ustedes piden. Cuando vos orás, Él te puede decir, no, no es mi voluntad, no. Ah, Dios te puede decir sí, y viene la bendición. Y Dios te puede decir después, porque todavía no es el tiempo. Pero Dios es firme, hermanos. Y si estamos medio flojos, ¿se acuerdan de Pedro cuando dijo, yo voy a dar la vida por ti, que aquí, que allá? Y Jesús, ¿qué le dice? No, Pedro, me seguirás después. Después sí vas a dar la vida, pero ahora en el estado que está es después. Y a veces nosotros queremos la bendición hoy, pero nuestro estado espiritual está para después, porque andamos medio flojos en las cosas de Dios. No, pero yo quiero ahora, pero no, después va a ser la bendición. Pero yo creo que en este Día del Padre, quizás alguno de nosotros podamos arreglar algunas cosas en nuestro interior, para aquello que Dios decía después, quizás Dios diga hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a depender, hermanos, de esa sinceridad y de esa franqueza delante de Dios. Pórtate varonilmente, no le tengas miedo a tus hijos, ni te dejes chantajear por ellos. Mantente firme en las cosas de Dios, llenos de amor y de misericordia. Pero lo que está mal y lo que está bien está bien. Y ya después de un tiempito tus hijos lo harán un hábito. Y entonces ese hábito es un hábito bueno. Si no, te pasarás toda la vida corrigiendo y retándolo a tu hijo porque está haciendo las cosas que no corresponden. Hablemos, dialoguemos con nuestros hijos, mostrémosles el amor. Cuando los corregimos y quizás lloran, después de un ratito nos acercamos y le decimos, mira hijo, a mí también me duele esto, no me gusta verte así, pero es necesario porque te amo. Te tengo que corregir porque te amo. Si no te corrijo, las cosas no van a ir bien en tu vida. Y ese niño va entendiendo y te va dando un abrazo y un abrazo. Y entonces ves transformada su vida. A veces cuando nos corrige el Señor somos caprichosos y no lo aceptamos. Y Dios no puede hacer la obra. Yo de chico era caprichoso, bien caprichoso. Era el tercer hijo. El cuarto hijo, yo le llevo 3 años y quizás mi mamá, tenía que atender al más grande, que tenía problemitas, y al más chiquitito le ve. Yo estaba con 3 años, ¿no? Y me las arreglaba un poco solito por ahí. Pienso yo, ¿no? Y me acuerdo que me mandaba alguna macana y mi mamá me retaba y yo le pedía algo y decía, no, porque te portaste mal. Entonces yo, con los caprichos, me metía abajo de la mesa, me contaba mi mamá, me metía abajo de la mesa y ahí lloraba, ¿no? Caprichoso, pero ahí no, vos no me querés, le decía un montón de cosas. Y le decía cada cosa, ¿no? Así de nene, que en un momento mi mamá se reía, ¿no? Porque no podía creer, un pibito de 3 años ahí abajo, ¿no? Dice, no me querés, que aquí, que allá. Y mi mamá se reía. Entonces yo le decía, antes me retabas y ahora te reís, le decía, ¿no? Y ahí fui aprendiendo de a poco, ¿no? Esas correcciones. Y no me di cuenta hasta que conocí al Señor, que los no de un padre o de una madre son de bendición para nosotros. Como yo le desobedecía, me descarrié de la vida y me fui por otros caminos. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, por lo menos estaría encaminado. ¿Cuántos saben que si le hacemos caso a papá, aunque nos diga que no, terminaremos en victoria esta gran carrera de la fe? Dale la gloria a tu Padre, que te ama, hermano. Y esfuércense, dice, ¿no? Esfuércense. Aunque se enojen, hermanos, nuestros hijos, manténganse firmes, porque estaremos formando su carácter. Y qué bueno tener hijos con carácter, que sepan lo bueno, que sepan lo malo y que practiquen el bien y la bondad del Señor. Si alguien tiene hijos, adolescentes o jóvenes descarriados, la Iglesia también está dando una herramienta muy importante el 6 de julio, que es el Día con Dios, donde ese joven que vino por ir a la escuela dominical, después se apartó, capaz que tiene 20, 25 años y está en otras cosas y de repente vos lo invitás y viene. El Día con Dios está preparado para
que el corazón de ese joven endurecido también pueda ser tocado y pueda ser transformado. Pero a vos te toca estar orando y en el momento justo poder invitarlo, no con rencores, sino con amor. Esto te va a hacer bien, hijo. ¿Y quién te dije que pueda ser recuperado? Es que de una manera u otra Dios está buscando, hermanos, a sus ovejas. Nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuántos saben que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará? Hacé lo que vos puedas y lo que no puedas lo va a hacer el Señor. Y vos y tu casa también estarán bendecidos. Y la mano del Señor y la presencia de Dios estará sobre ti. Si vos buscas de corazón al Señor, la presencia de Dios irá contigo. Dice que el arca del pacto de la alianza estaba por 3 meses en la casa de Obed-edom. David la puso ahí porque cometieron algunos errores, que la transportaron sin vara y la transportó gente que no era sacerdote y quedó fulminado. Allí un personaje bíblico, entonces eso le creó un temor a David que dice, no la voy a llevar a Jerusalén, queda acá. Y quedó en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom se movía con tranquilidad, hacía sus cosas y agradó a Dios. Y al estar la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, dice que toda su casa fue prosperada. Si nosotros, hermanos, llevamos también la presencia de Dios a nuestra casa, también será prosperada en todas las áreas de nuestra vida y tendremos paz y tendremos bendición y podremos vivir una vida agradable a nuestro Dios. Es la voluntad del Señor ser bendecidos para poder bendecir. Y esa promesa primeramente les llega a los más cercanos. Si tú eres bendecido, tu casa también tiene que ser de bendición. Porque la bendición que el Señor da, la da en todas las áreas de nuestra vida. Que en este Día del Padre, su bendición esté sobre cada uno de nosotros. Nos ayude a hacer las cosas que le agradan a Dios, como hemos dicho, que nosotros hagamos nuestra parte para poder también encaminar a nuestros hijos y que la presencia de Dios nos acompañe, nos ayude en toda esta travesía de fe y ayudarnos a que nuestros hijos estén bien encaminados. Y entonces esa misma presencia del Señor traerá la bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, a tu salud, a tu matrimonio, en las finanzas y en todas las áreas de tu vida. Y comerás y estarás en paz y tendrás satisfacción de todas las cosas que el Señor te da. Porque es solamente don de Dios poder disfrutar lo que Él nos da. Si andás en la presencia de Dios, lo que tengas lo vas a poder disfrutar. Un mate con una galletita lo vas a poder disfrutar. Pero si no andamos en la presencia de Dios, nos va a pasar como al pobre Maradona. Tuvo fama, fue el mejor jugador del mundo, fue un personaje muy conocido en todo el mundo, pero él nunca pudo dejar esa insatisfacción del alma y lamentablemente la tuvo que llenar con las drogas. Y a los 60 años, joven todavía, partió de esta tierra. ¿Qué le faltaba a Maradona? ¿Quién no querría ser como Maradona? ¿Quién no hubiera querido hacerle el gol a los ingleses como lo hizo Maradona? Sin embargo, el mundo, y con todo lo que el mundo ofrece, no pudo llenar ese corazón. Nosotros no nos conoce nadie, ni tenemos lo que tuvo Maradona, pero tenemos lo más importante. Nuestro Padre es Dios. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y si tenemos a Cristo, entonces estoy lleno, estoy pleno y lo tengo todo. Si hoy yo puedo tener paz y vos podés tener paz,
Lo tenemos todo, hermano. Ya hemos ganado la batalla de la vida. Tenemos la vida eterna. Tenemos la paz. Tenemos a Cristo. Lo tenemos todo. Amén.